Nos encontramos en el programa de entrevistas para su programa Callao Ciudad Puerto. El día de hoy me acompaña la arquitecta Daisy Cavada Silva. Ella es chiclayana, residente en el Callao, arquitecta con experiencia orientada a la investigación, urbanismo y planificación, siendo parte de equipos técnicos donde se realizan planes de desarrollo urbano y metropolitano de diversas ciudades. Es docente en la Universidad Privada del Norte de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Es codirectora del Laboratorio de Urbanistas del Callao y fundadora de la plataforma de registro de los espacios públicos del Callao. Daisy, muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que te quiero preguntar es lo siguiente. Tú eres de Chiclayo, somos una ciudad puerto, el Callao se ha formado por migrantes. Hace poco, tienes algunos años ya en el Callao, pero yo quería preguntarte por qué el Callao. Sí, de hecho, conocí a Callao a través del tiempo en el que yo vivía en Lima. Entonces, siempre he tenido un tema de hacer voluntariados en mi ciudad y también cuando llegué a la capital. Entonces, pues en una de esas idas en Instagram pude ver la publicación del arquitecto Brian Castillo, que pues lanzó una convocatoria para voluntarios para apoyar la plataforma. Y en este caso, pues me decidí a poder hacerlo sin conocer la ciudad del Callao, sin saber incluso cómo llegar desde Lima. Y en ese momento también era época de pandemia, así que pues no podía darme el lujo de poder visitarla. Y pues lo tuve que hacer todo de manera virtual, incluso cuando abrieron las fronteras y yo tuve que volver a mi ciudad, pues me pasó lo mismo, ¿no? Tenía que analizar el Callao a través de Google Maps y conocer de a pocos, ¿no? Intentar de guiarme un poco y aprender el doble sobre la ciudad para poder entenderla y poder aportar en el laboratorio. Pero es interesante lo que mencionas, ¿no? Definitivamente ya el Callao lo debes haber recorrido bastante y mucho, y creo que todavía falta porque el Callao es tan dinámico, por decirlo de alguna manera. Pero Chiclayo y Callao son ciudades que guardan alguna similitud. Por ejemplo, se me ocurre su zona monumental o la parte antigua de Chiclayo con el Callao, donde hay bastante similitud en cuanto al abandono del patrimonio cultural o edificaciones republicanas. Sí, de hecho el tema del patrimonio aún sigue siendo un tema bastante puntual para la ciudad de Chiclayo, incluso también el tema de la ciudad. Porque se han perdido bastantes, se siguen perdiendo edificaciones importantes. Sí, de hecho el cuidado y el tratar de formar nuevos restauradores, conservadores e incluso arquitectos especializados en esto, eso es lo que nos sucede. Entonces, es un mecanismo que aún está en proceso, habiendo universidades especializadas en arquitectura. Curioso, que no, por ejemplo, en el Callao no tenemos facultad de arquitectura. Tenemos también un centro histórico donde también, como tú dices, igual que en Chiclayo, se presenta la misma problemática, ¿no? La necesidad de profesionales que vean el tema del patrimonio, de la restauración, de la planificación. Bueno, tenemos en este caso en Chiclayo al arquitecto Cosmópolis, que se encarga de la investigación, pero claro, el tema de la unión entre profesionales, la academia y las instituciones públicas, pues aún sigue siendo un tema. Me parece bastante familiar con lo que he venido pasando en los últimos años con el Callao, que es la articulación de las autoridades para poder llegar a un bien común, un fin común. Sí, eso todavía no sucede en provincias, todavía no, eso es lo que, bueno, sí, nos asemeja, pero también pasa esto, ¿no? De que también tenemos ese tema de luchas ciudadanas que nacen a partir de esto, ¿no? Profesionales que también les importa y que también hacen cosas en Chiclayo, en este caso, en el Callao. Daisy, es interesante saber tu perspectiva sobre Callao. Sabes que aún muchos creen que, o siguen pensando que el Callao forma parte de Lima. ¿Fue algo complicado para ti cuando llegaste acá o ya lo tenías claro en ese proceso de investigación previo a venir al Callao? Yo lo tenía claro en la investigación previa a venir a Callao. Ya sabía que tenía esta identidad y única categoría, pero fue gracias a los chalacos por la cual yo me enteré, ¿no? Por la cual yo me formé y por la cual yo ahora puedo dar los sustentos para saber de que esto es real, de que esto existe, de que no lo decimos en el laboratorio, no lo decimos en la plataforma de espacios públicos solo por decir, sino que tenemos hay un sustento histórico, un sustento de memoria, de identidad. Pero es interesante tú desde tu punto de vista como migrante, ¿cómo analizas esa situación que se da entre Lima y el Callao? Esos tipos de cuestionamientos o no digamos enfrentamientos, ¿no? Sobre las posiciones de cada uno. Hay limeños que dicen que el Callao debe formar parte, el Callao debe formar parte de Lima, o muchos desconocen incluso que el Callao es provincia constitucional. Sí. De hecho es algo que yo lo recordaba de una manera bastante aislada en recuerdos de infancia. He escuchado este tema de que venía atrás de los cuadernos esta categoría para Callao, pero que no se me reafirmó ni siquiera en la universidad, ¿no? Entonces es algo que aún está en un proceso de poder
divulgarse para otras provincias también, pero también es importante saber de que una persona que es de afuera jamás juzgaría a una persona que es netamente de aquí. En mi caso, es mi criterio y mi punto de vista como profesional, de que si veo los sustentos, veo a los profesionales diciéndome, ¿quién soy yo para interponerme o decir que la idea es otra, ¿no? Y claramente yo también he estado en espacios en los cuales he escuchado ese tipo de denominaciones, en las cuales he expuesto mi punto de vista, y ya así de ahí para adelante, esa persona lo quiere tomar en cuenta, bien, y si no lo puede tomar en cuenta, pues también se respeta y se queda. Hay mucho trabajo por hacer ahí, porque hay personas que, o sea, la tienen, por decirlo de alguna manera, arraigado del hecho de que Callao es Lima o que el Callao debería pertenecer a Lima, y lo sustentan de muchas formas, a veces equivocadas o con ideas tiradas de los pelos, disculpando la expresión. Sí, de hecho, las dinámicas que vive Callao y Lima, haciendo ciudades conurbadas, es algo que también vi cuando fui a México, a la Ciudad de México con Estado de México. Claro. Esa similitud y la cercanía, pero también escuchaba por parte de las personas que viven y son de Ciudad de México, que sabían de que son dos cosas distintas, ¿no? Que son dos estados diferentes, pero que tienen cosas en común y que el metro y todo el tema del sistema de movilidad, ¿no? Se conversa entre fronteras, pero que también es el futuro, ¿no? De muchas provincias. En mi caso, en el departamento de Lambayeque, con la cercanía con la Libertad, me imagino que aquí a unos bastantes años habrá ese tema de conurbación, ¿no? O con Piura, que está en la parte norte, ¿no? Entonces, Callao las y Lima... personas deben de tener claro que Callao y Lima son ciudades de épocas históricas de que se formaron ciudades totalmente apartadas, de punto a punto. Y con el tema del desarrollo urbano, del crecimiento de las ciudades, estas ciudades se han ido uniendo poco a poco, pero eso no significa que sean la misma cosa. Claro, es como decir de que ya Callao no tiene 0% de espacio rural, ¿no? Lo que no pasa en las demás provincias. Todavía tenemos valles, bosques secos, desiertos. Entonces, hay cosas que es la única particularidad en la que se encuentra en nuestro país, que es Callao y Lima. Pero no por ser la única, hay que tratar de unificar o tratar de unir todo a la vez, porque ya tenemos experiencia y tenemos pruebas de que las instituciones, cuando están unidas entre Lima y Callao, pues no son eficientes, ¿no? Ahí tenemos al ATU, también tenemos el tema de la movilidad que no abastece a la región Callao y la deja solamente por un corredor que llega a unas cuantas cuadras, ¿no? Sabiendo que hay más líneas en la capital. Entonces esa invisibilización, esa descompensación que ocurre al unificar, pues es algo que incluso yo también he escrito artículos sobre esto, porque me pareció y me sorprendió desde la primera vez que llegué aquí, ¿no? De que no estamos hablando aquí de que ambas se ven de la misma manera. Es algo que se tira siempre para un lado. Muy interesante lo que mencionas. Daisy, tú has recorrido el Callao en bicicleta. De hecho, que sí sé que eres ciclista empedernida, formas parte del laboratorio Soñadores Urbanos. Has tenido oportunidad de ver los recientes cambios de autoridades, porque tú has llegado en una época en que ha habido el cambio de autoridades tanto regionales como municipales. En este momento se podría decir que hay un antes y un después. Y yo quería preguntarte como arquitecta, ¿no? ¿Cómo ves el Callao del que llegaste hace poco, el que tú llegaste y el que ves ahora en estos días? ¿Cómo lo ves? Sí, de hecho yo llegué a un Callao en pandemia, llegué a un Callao en el que teníamos que hacer colas del metro de separación, un metro y medio de separación. Veía cuando también hubo el tema del reclamo de Slim, ¿no? Y hubo toda esa revuela de basura en la calle, pero también vi cómo cuando se solucionó, al día siguiente la calle ya estaba limpia. Ya estaba todo levantado, ¿no? He visto cómo en la Marina no tenía ciclovía y luego la pudimos tener, y ahora tenemos todo un recorrido en varias cuadras, ¿no? Pero también que esa ciclovía no te conecta a ninguna otra. Entonces aún hay cosas en un proceso, pero Callao ha crecido y yo siento que aquí he estado más de 10 años porque he visto tantas cosas a la vez. He visto un rayo cuando empezó a llover, y una neblina cuando yo vivía en la ciudad satélite de Santa Rosa. He vivido temblores aquí también. He visto las festividades y las he acompañado y las he abrazado como mías porque me parece un fervor que se mantiene y que la ciudad... Desde épocas históricas, de época del virreinato, ¿no? Y la multitud de personas que se movilizan en esas festividades también es algo muy bonito y muy característico que hace único a la ciudad puerto. Pero también veo que aún hay cosas que seguimos trabajando, ¿no? El tema de la estigmatización y el tema de cómo te juzgan al decir dónde vives es algo que yo también ya he vivido estando solamente aquí 3 años. No me imagino lo que será para una persona que tiene aquí toda su vida. Has mencionado esto de la estigmatización que se relaciona mucho con lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Pero antes de tener ese tema, porque me parece interesante que lo hayas mencionado,
entremos un poco al campo, al que tú te mueves. Tú has visto lo que es planificación, desarrollo urbano, y quiero preguntarte esto, ¿no? ¿Existe una planificación urbana en el Callao en este momento? ¿Cuál es tu impresión sobre la planificación? ¿Tú crees que existe una planificación urbana? ¿Ha existido? ¿Cómo lo ves? Porque sé que has hecho un análisis previo. Sí, el tema de haber sido parte del laboratorio en el momento que se hacía el PDM Callao 2040 en el año 2021 con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, fue un punto de vista que se le dio la oportunidad a planificadores jóvenes también. Planificadores jóvenes que recorrieron la ciudad en pandemia, que tuvieron sus limitaciones y que pudieron darnos un bagaje de diagnóstico bastante fuerte y bastante amplio de las diferentes capas de la ciudad. Entonces fue un primer pasito que se dio y que actualmente se está actualizando, pero también que desde los profesionales hemos podido también dar propuestas en el tema de planificación, las cuales se han enviado siempre de manera correcta a las municipalidades para que estén enteradas, y también hemos visto, bueno, en mi caso también he visto cómo proyectos han sido lanzados por parte privada y por parte del Estado hacia Callao desde una vista nula de la planificación, ¿no? Estamos hablando del proyecto de yates en la Punta, estamos hablando del proyecto de la Perla, de la Perla también, ¿no? De la extensión que se quiere hacer casi del tamaño del distrito de la Punta, el proyecto de la 10 Presa Santa Rosa. Es importante la planificación urbana, pero es importante que alguien regule todo eso. Y todo eso está dentro de un PDM o también un Instituto Metropolitano de Planificación del Callao. Claro que es algo que todos hemos escuchado que lo ha dicho el alcalde Pedro Espadaro, que es una promesa que él tiene por cumplir, claro. Que todos estaremos atentos, así como cuando se creó Progresamos Callao, que es el programa de conservación de patrimonio histórico. Exacto, ¿no? Que cuando nos dieron la noticia de que eso existía, pues todos estábamos felices de saber que por ese lado... Creo que ha sido un gran avance de la gestión actual haber creado Progresamos Callao y estamos viendo los trabajos que vienen haciendo, ¿no? Podemos estar de acuerdo sí o no con algunas cosas, pero lo importante es que existe ya una institución que se está encargando del centro histórico del Callao. Sí, aparte de la el tema de los profesionales, sí hay un avance en el tema de planificación en la ciudad del Callao, pero también ya cada vez vemos más que los colectivos, las asociaciones y todo el grupo civil, de la sociedad civil del Callao, pues ya está también acompañándose de instituciones de la ciudad, ¿no? Que cuando se vaya de esta gestión, pues aún serán perennes en el tiempo. También es importante saber de que todo lo hacemos de manera voluntaria. Nosotros como profesionales damos no el tiempo que nos sobra, sino el tiempo que queremos dar, es un tiempo útil, porque lo hacemos todo por amor al Callao realmente, en todas las luchas que se han visto por parte del laboratorio y los demás colectivos, pero ahora también vemos que se nos da como una mano en el hombro por parte de las instituciones, porque ya ellos también pueden hacer otro tema en el cual la sociedad civil queda bastante corta, ¿no? Sí, es interesante de cierta manera lo que mencionas, porque antes era imposible, y te lo digo porque lo he vivido, junto con otros colectivos, que era muy complicado el acercamiento con las instituciones relacionadas al tema cultural en el Callao, ¿no? Ahora sí se puede decir abiertamente de que ahora sí hay un acercamiento y una conversación. Antes no nos recibían, ahora sí nos reciben y podemos conversar, nos escuchan, toman a bien las recomendaciones, ¿no? Pero todavía hay algunos sectores en algunas instituciones, algunas gerencias, que no lo toman de buena manera, ¿no? Pero bueno, supongo que en el camino esto se va a ir mejorando y avanzando. Daisy, quería preguntarte algo. En base a lo que has dicho, entonces podemos decir que existe, se podría hablar de que en el Callao puede existir una planificación urbana con un enfoque de desarrollo sostenible. Claro que sí. De hecho, todos los planificadores y urbanistas que actualmente trabajamos en el Perú, pues estamos ligados a las ODS y también estamos ligados a la Ley 2, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, ¿no? Entonces, es parte de nuestra base, es parte de lo que usamos como reglamento, manuales para seguir planificando, pero también invito a que a Callao no se le presione en el tema de planificación. Callao está empezando en este proceso. Claro, has hablado de las ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo veo, por ejemplo, los proyectos que se están presentando en el Callao, que no están coordinados, que no están articulados y que muchos no cumplen estos objetivos de desarrollo sostenible. Empezando, por ejemplo, la vía elevada Santa Rosa, que es un proyecto que ojalá sea revisado. Vemos, por ejemplo, el proyecto que presentado en La Perla, incluso el plan de desarrollo turístico local que presentó la Municipalidad del Callao, que no se ajusta a muchas cosas, ¿no? No sé qué piensas. Sí,
De hecho, ese tipo de proyectos, que incluso son de parte privada y por parte del Estado, pues siempre deberían estar analizadas, ¿no? Ser analizadas por profesionales, que en este caso lo hacemos por nuestra parte, pero también analizadas por instituciones, que en este caso pues siempre va a ser necesario el IMP Callao para que pueda por ese lado también tener una mirada profesional y un punto de vista y pues casi que legislar qué cosas se hace y qué cosas no se hace en el territorio, qué cosa es beneficioso y qué cosa está complicando el progreso y potenciar lo que ya existe en Callao, ¿no? Porque nosotros los planificadores trabajamos con lo que hay hoy, diagnosticamos primero para poder entender qué está pasando en la ciudad y luego proponemos en base a esto y en base también a los nuevos lineamientos que se le da a las nuevas ciudades, ¿no? Interesante. Te había preguntado anteriormente y creo que no terminamos de concretar la pregunta. Te había preguntado nunca el Callao antes y después que habías visto. Nos habías comentado algo de lo que habías visto cuando llegaste. Nos hablaste de la pandemia, de los rayos, de la ciclovía, de muchas cosas que viviste antes de tus cambios, ¿no? Actualmente, ¿cómo ves el Callao? Has mencionado Progresamos. ¿Cómo lo ves como ciudad? Como ciudad, lo veo que está empezando a articularse, está empezando a nacer también nuevas voces, que es algo que yo sé por los chalacos y chalacas que me contaron, no era antes algo que se podría hacer, ¿no? Pero ahora, si se juntan varias personas con un tema en específico, siempre pueden armar colectivos, siempre pueden armar asambleas, ¿no? En este caso también apareció la Asamblea de Mujeres Chalacas y sus universidades, quien también hizo la primera marcha del 8M en la zona monumental, que también se pudo caminar por ahí, también se pudo caminar por Plaza Artesanal. Entonces he podido ser parte y he podido también ver de lejos cómo cosas se van formando, pero también creo que está un proceso Callao de conocerse entre ella misma, entre el territorio mismo, porque la vinculación con Ventanilla, con Mi Perú y los otros distritos, pues también se está dando de a pocos, ¿no? Y también muchos de los que vivimos en Callao Sur, en La Perla, en Bellavista o en el mismo Callao Cercado, pues ir a Ventanilla hay una separación. Hay una separación Hay una separación bastante clara. Sí, mucho de eso es en el parque industrial, ¿no? No es gente que hay en medio de toda la región, sino que pues está haciendo todo el ocupamiento del suelo de Callao por varias compañías o varias empresas que tienen hectáreas y hectáreas de terreno, pero también la realidad está, creo yo, en cada chalaco y chalaca en querer visitar su propia región, el ser turista en su propia ciudad. Mencionaste la participación, bueno, diste a entender sobre la participación ciudadana. ¿Qué tan importante es la participación ciudadana en el tema incluso de planificación urbana, de desarrollo urbano, o en una ciudad como la ciudad Puerto, como estamos aquí en Callao? Y de hecho los planificadores a veces hacemos de comunicadores, de sociólogos, porque en exponerle al ciudadano de a pie que existe planificación en Callao y que estas cosas se van a empezar a dar, pues es bajar el tecnicismo que uno tiene como profesional para que el ciudadano lo entienda, para que el ama de casa lo entienda, para que el estudiante chalaco lo entienda, que está en un proceso de y todos podamos dar la voz y dar su punto de vista, porque no es lo mismo que vive una señora que tiene una bodega, a lo mismo que vive el inversionista que tiene algún local en Minca. Y ambas ideas son importantes, ¿no? Hacer la participación ciudadana, el poder exponer la planificación para la gente, es también un reto y es algo que también nos lo tomamos muy a pecho los planificadores, yo hablo de manera personal, también porque me interesa, porque yo planifico para la gente, no planifico solamente para una ciudad vacía, que es donde no hay nadie o donde hay contenedores, ¿no? Sino que cada persona que ocupa el suelo, cada persona que vive aquí años, ¿no? que quiere seguir viviendo aquí y que quiere saber qué va a pasar con Callao al 2040. ¿Tú sabías que hoy día, bueno, ayer, mejor dicho, ayer 17, se celebró el Día de Turismo Chalaco? Sí, y es curioso, ¿no? Porque no he visto ninguna actividad relacionada a ese tema por parte de la región, de parte del municipio, porque esta fecha fue creada para promover el turismo chalaco entre nosotros mismos para poder conocer nuestros atractivos. Lo menciono a modo de reflexión porque es importante esta fecha, ¿no? Y que se promueva el turismo entre nosotros mismos. Tenemos tantos atractivos culturales y naturales. Sí, de hecho, eso también fue un choque cultural, por así llamarlo, desde que yo llegué a Callao, porque en Lambayeque, cosa que se encuentra, cosa que es el museo. Tenemos muchísimos museos de todo. Claro. Y cuando yo llegué aquí pregunté, ¿y de dónde voy al museo? No hay. O hay en el Ejército, o hay en el Museo Naval. Hay alguien que siempre está a cargo de ese museo. Pero no es un museo que se abra al público específico, ¿no? O que tenga una temática realmente de Callao, no de una entidad. Es importante eso, ¿no? La importancia de un museo para el Callao. Pero te cuento, ayer fue el Día del Turismo Chalaco, pero hoy es el día
internacional de monumentos y sitios, que fue declarado por ICOMOS y reconocido por UNESCO. Es importante esta fecha, ¿no? Que nos hace ver o reflexionar sobre el estado de los monumentos actuales en el centro, no solamente en el centro histórico del Callao, sino en diferentes distritos de la región. Empezando, por ejemplo, podría mencionar muchos lugares, ¿no? Como el Camino Epimural, el Camino para el Frente de Oquendo, de repente las iglesias que tenemos en Carmen de la Legua, o a los perros, la Papa de los Perros, Huaca Culebras, centros históricos, el centro histórico del Callao, la zona monumental de la Punta, o de repente la zona antigua de Bellavista, que está tan abandonada, cementerios. Pero mira, te quiero mencionar algunos lugares que me parecen vigentes en este momento por lo que significa, y me gustaría tu respuesta, que esté orientada dentro de lo que es desarrollo urbano. Indícame en todo caso que está mal y que se podría hacer, o piensan que se está avanzando. Número 1, Centro Histórico del Callao. Centro histórico, creo que lo que sea la cosa más grande que uno esperaba también como planificador y como residente actual era de la eliminación de los grafitis murales que estaban dañando el paisaje urbano, ¿no? Y el paisaje monumental que tiene esta zona, ¿no? El tema de las casonas, el tema de su restauración aún sigue en proceso porque lamentablemente no tenemos facultades de restauradores y conservadores en el Callao, ¿no? Entonces hay una necesidad y también hay una falta de profesionales. Entonces pedir que se haga esto de la noche para la mañana no se podría, ¿no? Pero ahí también está otro tema, ¿no? Los profesionales que si queremos hacer algo también nos estamos formando en esta carrera en específico porque toca poder ser alguien que haga algo, ¿no? En este caso Progresamos Callao pidió voluntarios para poder ayudar a mejorar el Camposanto Baquija, ¿no? Pero también están pidiendo voluntarios para el tema de la zona monumental de Callao, ¿no? Pero claro, si no tenemos facultad de arquitectura, si no tenemos personas que se preocupan por el patrimonio, pues claramente no van a llegar los voluntarios necesarios, ¿no? Entonces, el plan maestro del Callao, que supuestamente lo están trabajando ya, creo que dentro de poco debería estar en socialización, pero no escucho noticias de eso todavía. ¿Qué piensas? Que el plan maestro de la zona monumental debería estar bastante ligado al PDM Callao 2040, ya que es parte de... Exactamente, ¿no? Y que las conversaciones también sé que se están dando y que el reconocimiento entre los profesionales también se está dando, ¿no? Pero es un proceso aún. En este caso, pues la zona monumental también está bastante ligada al tema de personas que estacionan en la zona monumental, es zona rígida donde no debería haber vehículos, no deberían haber camiones, no deberían pasar ese transporte logístico. Entonces, mientras se hace el plan maestro, mientras se hace el tema de planificación, pues hay cosas que se pueden regular que es tan fácil como generar una zona rígida, ¿no? Hay actuaciones que sí podemos hacer por mientras para poder proteger y no seguir dañando este entorno. Claro, el centro histórico en realidad debería ser declarado zona rígida, zona peatonal en realidad, o al menos las zonas más declaradas o las más visitadas o las más turísticas. Claro, y eso los planificadores lo sabemos, que las zonas monumentales y los centros históricos en un momento van a pasar a ser zonas peatonales porque esto es lo que se busca en las ciudades sostenibles, que no haya la emisión del vehículo dañando el patrimonio. ¿Qué es la tendencia actual? Claramente. Ahora, dentro del centro histórico la vez pasada tuve a un restaurador de pudimos visitar diferentes monumentos, ¿no? Y el estado de los monumentos es bastante lamentable, ¿no? Por ejemplo, la pileta que está en la Plaza Independencia. No sé si has tenido oportunidad de visitarla. Sí, he visto las palas que también se lo realizó y también veo como la gente pues, se sorprende y se acerca, ¿no? Porque es un hito, es tan bonita la pileta que te llama la atención para poder verlo un poco más de cerca. Por eso, siempre falta manos, siempre falta, no es que falten ganas, es que faltan profesionales que nos ayuden, porque tú no puedes permitir otra vez. Yo también he visto cómo han pintado la escultura de la Plaza Independencia de negro, cuando no era su color natural, y también me sorprendió y pude preguntarle a los trabajadores quién mandó a pintar esto, ¿no? Porque actualmente se encuentra en estado de abandono. Está colapsando. Esa y varias, ¿no? Pero en realidad creo que la pileta de la Plaza Independencia es la que mayor riesgo corre y el estado de abandono que tiene es terrible. Vamos a pasar al siguiente punto. De repente debes saber que conoces y has pasado el barrio de Chucuito. ¿Qué te parece el último que ocurrió en el barrio de Chucuito? ¿Cómo lo ves? Algo que se puede prevenir totalmente. El tema del maretazo, de que las olas estén aumentando y que la marea siga creciendo, no puede ser de que la costa de Callao siga en riesgo, sabiendo de que estas cosas suelen pasar, ¿no? Entonces las casonas y el tema del pavimento, de la protección, si ponemos tal avión, si vamos a trasladar rocas o no, qué cosa dicen los profesionales, es que esa mesa se debió hacer con anticipación. Y es un tema que trata de años y los colectivos, como tú sabes, hemos estado detrás de esa problemática, de ese tema para que las autoridades anteriores a las actuales lo vean.
Sí, no tuvimos no tuvimos el apoyo, no se pudo. Ahora con Pedro Espadaro ha tenido que, se está haciendo, ¿no? Ha tenido que venir un fuerte maretazo, ha tenido que colapsar más parte de la Plaza Santa Rosa para que se pueda tomar acción. Incluso también notamos por parte del Laboratorio de Urbanistas y Innovadores Urbanos de que en el PDM ya se alertaba del derrame de petróleo que pasó en Repsol. Entonces su aprobación y en la demora en que no se haya tomado las medidas del caso, pues afectó obviamente a kilómetros y kilómetros del mar y obviamente también a especies que tenían en esa zona. Entonces no es que la planificación esté no ligada a la dinámica de la ciudad, porque por algo hacemos un diagnóstico, como lo vuelvo a repetir, ¿no? Incluso las islas están ligadas dentro del tema de la planificación, que forman parte. Ahora que Cabinza, Islas Palominos y Cabinza han sido declaradas como un atractivo turístico importante, y es una pregunta que quería hacerte, ¿no? A propósito, los atractivos turísticos se pueden considerar, bueno, nuestro patrimonio cultural obviamente lo tenemos que incluir dentro de la planificación urbana, pero cuando un patrimonio cultural tiene un valor turístico que se vuelve ya atractivo, también debe ser o puede ser considerado dentro de la planificación urbana o del desarrollo urbano, ¿correcto? Sí, dependiendo de la escala en la que vamos trabajando, ¿no? Un PDM siempre tiene unos límites en el momento de cómo actuar, pero si luego pasamos y a la aprobación del PDM pasamos a un plan de desarrollo urbano, ya estamos haciendo la mirada un poco más pequeña. Entonces ya los atractivos turísticos empiezan a tener una importancia mayor y luego claramente el PDM te deja planes específicos, que es otra escala muchísimo más pequeña, en la cual podemos darle una propuesta más específica y no solamente decir que sí tiene potencial, pero ¿qué pasa si también ese potencial se explota demasiado y mucha gente va y las especies también se sienten afectadas por tanta visita diaria, ¿no? Entonces el monitoreo que también se le dan a las islas, el tema turístico, cuántas personas van, cuántos viajes se hacen, qué seguridad se tiene de las empresas que están haciendo, se puede avanzar mientras vamos avanzando con planificación. Hay cosas que siempre se pueden regular por parte de quienes están encargados de las islas. Te preguntamos sobre Chucuito y mencionaste lo de Ventanilla. En realidad toda la costa de Chalaca requiere un tratamiento especial, ¿no es así? Tal cual, ¿no? Tenemos 42 kilómetros de litoral, la cual solamente se utiliza el 10%. Entonces no estamos hablando de que la ciudad del Callao aún tiene cosas, o por así llamarlo, ¿no? El oro, el tema del turismo apagado o dormido, porque está en el suelo ahí. Pero el tema es que todavía no tenemos la oportunidad de poder tener ese cambio de uso de la industria, de poder cambiar a tener un tema de hoteles, de tener resorts, de tener espacio público para la gente en el litoral, ¿no? Pero claro, eso todavía está en un proceso porque siempre está el tema de cómo abastecemos al puerto, dónde va a ir esa zona de industria del puerto, ¿no? Entonces el puerto aún sigue siendo un punto de quiebre, un punto del aeropuerto, porque sí, todos estamos felices de que hay un nuevo terminal y de que vamos a tener una expansión y que va a venir más gente, sí, pero nadie habla de lo que sufrimos la gente de la Perla y de otros distritos, teniendo el ruido de los aviones de manera diaria y constante, porque el aeropuerto no para, los vuelos no paran. Entonces, esa afectación que también se da a los ciudadanos es importante por tomar en cuenta, ¿no? Porque lo vivimos las personas que estamos aquí, que claro, aparte somos es interesante, porque yo escuchaba hace poco también lo que están pasando en Chancay, por ejemplo, ¿no? En Chancay están haciendo una gran mega obra que están dando soporte en Chancay, pero están trabajando por Chancay, pero no se ha pensado en la ciudad, lo que va a ocurrir con la ciudad. Y este problema lo tenemos nosotros desde hace muchos años y el puerto sigue creciendo y tampoco se sigue pensando en la ciudad del Callao como tal. Claro, tenemos el plan maestro del puerto, en el cual sabemos de que siempre va a crecer un poco más, incluso va a llegar a tapar la visual desde la Plaza Andao. Esas cosas ya se han dicho, lo hemos dicho más de una vez en todos los espacios que hemos podido ir. Y no escuchan, no lo quieren. No hay un brazo a torcer. Exacto, no hay un brazo a torcer. Luis, quería preguntarte sobre la escasa Hacienda Villegas. Sé que la has visitado con tus alumnos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Quería preguntarte, porque ahorita este proceso de declaratoria para que sea declarado Patrimonio Cultural de la Nación, y quería saber tu impresión. ¿Qué es lo que opinas de la escasa Hacienda Villegas? Sí, creo yo que es una atmósfera muy particular, es como algo que quedó atrapado en el tiempo, en pleno de alrededor de una ciudad que va creciendo, que hay mucha vivienda, de que tienes Aminca cerca, de que tienes industria a un costado, de que tienes el ferrocarril. Entonces, por la parte de la arquitectura es hermosa de manera interna y pues siempre se le agradece a la señora Marta por siempre cuidarla y mantenerla, por ese cariño que le tiene a la historia del Callao. Y pues también con mis alumnos que quedaron bastante sorprendidos de que la Casa Hacienda era así de grande, así de fértil, con todos sus árboles y las zonas de áreas verdes que posee. Lo cual también invito a que todo el mundo pueda ir a visitarla. Pero también me preocupa mucho porque, claro, tiene a personas que están invadiendo el ferrocarril con viviendas precarias, personas que necesitan vivienda,
que está muy cerca, ¿no? Y también los daños que puede sufrir la hacienda si tienen un tema de sismo o también hay un tema de excesivas lluvias, ¿no? Y también el problema de la vía Express Santa Rosa, que Claro. cada cierto tiempo hace excavaciones o temas de El tema de vibraciones, incluso del tren, las zanjas que están, hace poco han descubierto algunos hallazgos arqueológicos que tengo entendido que ya han sido entregados a la DS Callao, así que esperemos que esto acelere un poco el proceso de declaratoria de patrimonio cultural. Entonces, si conoces el camino Inti Palacio de Oquendo, ¿has tenido oportunidad de conocerlo? Sí, claro que sí. Está enclavado un poco más al norte del centro del Callao, límite con Ventanilla. Forma parte del camino Inca. Ese sector no está declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero definitivamente tiene un valor histórico importante, arqueológico importante, y tú que lo has visitado seguramente debes haber visto cuál es la realidad en la que se encuentra. ¿Qué opinión te merece al respecto? Que el tema de la protección de sitios arqueológicos es vital, ¿no? Wilma está haciendo un trabajo de hormiga con sus alumnos incluso, pero necesitamos mucho más, necesitamos poder evitar de que personas entren y le hagan daño al patrimonio. Yo también vengo de una ciudad en la cual zonas arqueológicas las tenemos por todos lados, huacas tenemos por muchos lados. Sí, las hay. Entonces, cuando yo estoy acostumbrada a ver ese tipo de sitios arqueológicos, pues claro, yo estoy como, ¿cómo protegemos estas sitios arqueológicos? ¿Cómo lo cuidamos? Porque está también muy cerca a viviendas. A pocos metros nada más, Exacto. a pocos metros están ahí. Entonces, eso es algo como que bastante hay que tenerlo como alerta. Y también el tema de promover, ¿no? Porque ya también Perú ha ido a visitar el lugar, ha hecho su propio módulo. Entonces, si alguien quiere ayudar en ese tema de zonas arqueológicas o le interesa ese tipo de sitios, vayan a visitarlo, porque el que vean el recurrente visita de personas y de interesados a tomar fotografías, a apoyar a las personas que lo cuidan, pues también hace de que pues, el Ministerio de Cultura dé una vuelta y mire de, oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Pero también la actuación que haga el Ministerio de Cultura, protegerla, es algo que también tiene que estar fiscalizado, en este caso hasta que se cree el IMP Callao, pues por estamos Callao, ¿no? Que es el programa que se encarga también de estos arqueológicos, porque no es cualquier manera de proteger, ¿no? La cosa tampoco es generar un cerco eléctrico de que lo ponen toda la vida, y eso también causa problemas a los ciudadanos. La idea es que creo yo que se debe integrar el patrimonio con la ciudadanía. Claro, eso es importante. Hay mucho trabajo que hacer por ahí, y mencionaste a Wilman, que Wilman lo está haciendo bastante bien. Creo que es el único caso en el Callao, y diría que en Lima, donde un profesor con sus alumnos van e intervienen sobre un centro histórico. Más que intervenir es cuidarlo, limpieza, no es que vayan a... Entiéndase el término de intervención, no es que van a modificar algo, no, sino van a cuidar el monumento, lo limpian, incluso hacen visitas guiadas, y eso genera identidad y memoria y respeto al patrimonio por parte de los alumnos de la zona. Eso es importante. Hablabas de que la hacienda Villegas era como otro mundo, no un punto aparte, ¿no? Totalmente diferente. Pero me dicen que la punta también lo es. ¿Qué piensas de la punta? Siento que la punta es un distrito o a lo que uno apuntaría si uno ya quiere como retirarse de todo el tema caótico que puede tener la ciudad, el tema del trabajo diario y la rutina, porque también la punta te da esa calma al tener abrazado por el agua, por el mar, ¿no? El olor, los sonidos que generan en la punta, las olas, el que tenga un mar, a una playa de piedra, que yo también no estaba acostumbrada a la playa de piedra. Mucha gente se asombra con eso, ¿no? Sí. Y ese ruido relajante. Bastante. Relajante. Pero también veo que la zona monumental de la punta, que es la mayor parte del distrito, pues también tiene que tener un tema de restauración, ¿no? Las personas siguen comprando las viviendas, pero no saben cómo cuidarlas, no saben qué material son o qué mantenimiento se le tiene que dar, ¿no? Entonces también es otro trabajo. En la punta sí hay un trabajo importante que tiene que hacer la DS Callao, ¿no? De concientizar, no solamente en la punta, en Chucuito te contaría, en todas las zonas monumentales, pero en especial en eso, en la zona de Chucuito y la punta donde la gente tiene cierta reticencia, ¿no? Siempre a la DS Callao, al Ministerio de Cultura, ¿no? Como todo el Perú, ¿no? Que piensa que el Ministerio de Cultura va a ponerles trabas o peros que no se pueden hacer. Claro, creo que ahí toca hacer ese trabajo de hormiga, que a veces faltan gentes o necesitan voluntarios, sobre todo, ¿no? Para poder ir de casa en casa a ver, oye, ¿qué está pasando, no? Si en este caso sufrimos un terremoto o un sismo, pues claramente la punta desaparece y perdemos toda la historia que se tiene ahí. También qué se está haciendo con el tema de patrimonio y el tema de gestión de riesgos,
de qué va a pasar cuando haya un tsunami o un terremoto primero. Que también lo toca el PDM, por cierto. Sí, El PDM también lo toca, y eso es importante. Insistimos con la aprobación del PDM Callao el 2040. Esperemos que se apruebe. y también insistimos con que la gente se involucre en la planificación y vaya a todas las audiencias que puedan ser públicas y las que serán públicas, para que sepan qué es lo que sucede ahora en toda la región Callao y qué es también lo que se sueña o lo que se propone para un Callao del 2040. Claro, la participación, como bien menciona Daisy, la participación de la sociedad en el tema de la sociabilización de este PDM es importante, ¿no? Para saber qué es lo que quieren hacer con nuestro Callao, para poder opinar y poder decir nosotros también, ejercer nuestro derecho de opinión, ¿no? Y si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, ¿no? Si no lo hacemos, estamos en problemas, porque de repente pueden aprobar algo que a futuro ya tal vez no sea muy tarde cambiarlo. Yo sé que tiene cierto interés por lo sacro, por lo mortuorio, creo yo. De repente me equivoco. Y supongo que debes de conocer varios cementerios. Y seguramente ya conoces los cementerios del Callao. Sí. O las conozco que iba a conocer todos, o cuál, porque sé que también es para hacer un voluntariado en el Vaticano también. Sí, estuve como 2 meses yendo al Vaticano de manera diaria. Ya. Amaba ver el atardecer en el Vaticano, ir temprano, ponerme el guardapolvo y empezar a limpiar los mausoleos, los cuales fueron seleccionados por la beneficencia para que podamos, con todos los voluntarios, con las personas que todavía estudian en San Marcos y en Bellas Artes, y bueno, en este caso también profesionales los egresados de arquitectura, pues fue enriquecedor porque aprendí muchísimo de ellos y también de los que dirigían esto, que era profesor Hay Callao. tanta historia en el cementerio. La verdad que sí, y de hecho mucha gente que venía a dejar una poca de flores siempre nos preguntaba qué cosas hacen, cómo puedo yo llamarlos para que también me ayuden a mí, porque tengo un mausoleo. Entonces esa relación y el ver también de que había gente que vivía en el Callao también les gustaba mucho a las personas preguntarme. Entonces era muy bonito vernos, bueno, en este caso también el arquitecto Brian Castillo estaba presente y ambos íbamos con nuestra gorra porque hacía en esa época mucho sol y teníamos nuestra gorra del Boys y claramente siempre escuchábamos un Vamos Boys por el lado, incluso desde la seguridad nos saludaba con mucha emoción porque veían que había gente que también estaba relacionada al Callao. No todos claramente eran de Lima porque eran de las facultades de San Marcos y Bellas Artes, pero también nos gustó mucho poder dejar nuestra huella de personas del Callao que están apoyando en mejorar, en este caso, los monumentos de Vaticano. Claro, hay mucha historia, muchos personajes relacionados a la historia del Callao están sepultados ahí en el cementerio, los mausoleos que hay ahí, hay bastante arte. Sí, bastante arte, bastante historia. Bastante mármol. Bastante mármol. Definitivamente requieren un mantenimiento, una restauración, algunas piezas. Y es uno de los cementerios más visitados dentro del Callao, por supuesto. Sí, de hecho, me sentí bastante privilegiada en poder bajar al sótano donde están los restos de la batalla de las personas que participaron del Callao. ¿Ya? Claramente nos sentíamos como que bastante privilegiados y orgullosos de poder ayudar a que se vea muchísimo mejor ese ambiente. Que suele estar cerrado y que nos reunieron para poder arreglarlo, ¿no? Entonces, también sé que la beneficencia hace estos recorridos con colegios, entonces también pueden contactarlos para que puedan visitarlos y generar esa identidad desde la primera Es infancia. importante el trabajo que está haciendo Progresamos Callao con la beneficencia. Es interesante, he visto que están sacando proyectos interesantes y que están vinculando a la sociedad. ¿Has conocido el británico? ¿El antiguo cementerio británico? Sí. ¿Has tenido la oportunidad de entrar? Claro, es hermoso. Es hermosísimo. Qué bueno que lo he visitado, me alegra. Hay bastante mármol también, hay bastante escultura y también un montón de personajes relacionados a la historia del Callao. Y también lo bonito es que ese cementerio es particular porque es todo lleno de área verde. Entonces te sientes como que el Edén y la gente está descansando en paz en este lugar. Entonces te da esa característica muy bonita de ese cementerio. Hace poco, bueno, tú como migrante en una ciudad-puerto, ¿cómo ves la cultura aquí en su sentido más amplio? ¿Cómo ves el desarrollo de la cultura en el Callao? Que sea material e inmaterial, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has visto? A diferencia, bueno, disculpa que te interrumpa, Lambayeque, Chiclayo, todo el departamento de Lambayeque es rico en cultura y en otros actores, ustedes respiran historia ahí, ¿no? Claro, hay sus pros, sus contras, sus altos y bajos, ¿no? El Callao también lo tiene, ¿no? Tiene bastante museos. ¿Cómo ves la cultura acá? Haciendo un paralelo, no sé, en todo aspecto en general. Sí, siento que cuando yo llegué y yo les contaba a las personas del Callao todo lo que veía,
creo que para ellos era muy común, era lo de todos los días, ¿no? Todos los días pasar por el Plaza Grau, todos los días pasar por la zona monumental, pero luego cuando alguien te lo dice aparte, es cuando uno quizás se da cuenta y dice, oye, ¿verdad, no? Yo también tengo la zona monumental, oye, yo también tengo un museo, o un pequeño museo, en este caso el de la Real Felipe, ¿no? O yo también tengo un lugar donde se puede hacer una exposición, ¿no? Entonces, creo que ese reconocer la ciudad, en mi caso, y también de las personas del Callao, me parece muy interesante, porque siempre le hacía el paralelo con Chiclayo, ¿no? Sí, yo vivía en una ciudad que también está a la costa, pero para ir a Pimentel, que era la playa más cercana, era 1 hora. Y para mí ahora ir a la playa es 15 minutos. Entonces, para mí es un privilegio, para mí es como algo que quería. Es interesante lo que dices, ¿no? A veces no apreciamos lo que tenemos. Y a veces, muchas veces no lo apreciamos porque no lo conocemos. Y lo que has dicho es interesante, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, en el centro histórico no sabía o no conoce que vive en patrimonio. Gente que trabaja en las instituciones del Estado y que se encuentran en el centro histórico tampoco saben que trabajan en una zona declarada patrimonio. Muchas personas, por ejemplo, chalacos e incluso trabajadores de la municipalidad de la región, tú les hablas de la Plaza Independencia, de la Plaza Matriz, ¿dónde queda? Es impresionante. O también me pasaba de que me decían, ya son las 6, ya tienes que irte. O ya toma tu carro, anda porque te puede pasar algo. Y yo he estado en la zona monumental hasta las 10 de la noche manejando bicicleta y nunca me ha pasado nada, ¿no? Y es algo bastante particular, es algo que yo he vivido y que también es válido poder decirlo, porque no siempre es interesante escuchar las cosas negativas, sino que también las cosas positivas que se tienen en el Callao, pues casi que nadie lo quiere decir. Claro, tú mencionaste la estigmatización hace un momento, y es cierto, el Callao está estigmatizado. Quien habla también es guía oficial de turismo y he tenido oportunidad de llevar a muchos turistas nacionales, extranjeros, y sobre todo al final de la excursión irse reconfortados, contentos y saber que lo que les habían contado no era cierto, ¿no? Y comprobar el sitio de que todo lo que se dice fuera tampoco es verdad. Y eso, por ejemplo, también me pasó con mis alumnos, ¿no? Siempre que yo digo en la facultad que vamos a hacer una visita a campo a Callao, siempre salta el típico chiste de, pero nos van a robar, nos va a pasar algo. Y yo prefiero no crearles una idea previa a su visita, y cuando ya terminemos la visita, en el punto en el que iniciamos, en el punto que finalizamos, que generalmente es Minca, pues les digo que la idea era que ellos puedan vivir que Callao es recorrible, que Callao es caminable. Hemos recorrido más de 5 kilómetros el fin de semana pasado, han quedado insolados, pero han quedado como que con una nueva perspectiva, ¿no? Y es algo que yo hago desde mi profesión, desde ser docente, y creo que si pues, todos los chalacos también se animan a poder traer un visitante o a ellos mismos ser turistas en su propia ciudad, se van a dar cuenta de que hay otra cara, de que hay otra manera de cómo explorar y vivir su ciudad, sus espacios públicos, su patrimonio, la movilidad, en este caso el transporte público, o también el tema de la infraestructura ciclista, que pues, en este caso son las ciclovías, ¿no? Sí, si tú hemos mencionado hace un momento la avenida Santa Rosa. Tú como urbanista seguramente tienes algo que decir con respecto a este proyecto de la Villa Elevada Santa Rosa que se pretende construir, ¿no? Y donde, bueno, hay un colectivo fuerte que está, bueno, no solamente un colectivo, hay autoridades, los vecinos, muchos no estamos de acuerdo con la construcción de esta vía elevada, que definitivamente, como mencioné en algún momento, va a afectar el Callao, lo va a dividir en dos, y como mencioné hace poco a alguien, decir que no es una obra que le sirva al Callao o al Perú. Tú como arquitecta, ¿qué tienes que decir al respecto sobre esta obra? Yo veo a la Avenida Santa Rosa desde el año 2020, desde Google Maps, hasta que yo llegué aquí, ya lo pude recorrer de manera peatonal y me sorprendí el doble al ver la cantidad de árboles, la cantidad de incluso fauna y flora que existe aquí. He podido ser parte de las personas que hemos contabilizado cada árbol que está en los 4 kilómetros de la avenida, por lo cual el proyecto de la Vía Santa Rosa no es un proyecto viable para el mejoramiento o potenciar el nuevo ingreso y salida del aeropuerto, ¿no? Entonces, los planificadores apuntamos a mejorar la ciudad y hacerla más sostenible, lo cual no haría una vía expresa elevada a lo que se hacía hace 50 años en Estados Unidos, y ahora no es lo que se propone o lo que se le da para una ciudad puerto en este caso. Sabiendo de que el aeropuerto internacional Jorge Chávez que está en Callao es vital y es importante poder rentabilizarlo a favor de la ciudad del Callao. Entonces, llevar a todos los turistas a Miraflores San Isidro, pues no es esta la manera, ¿no? Si alguien necesita ir a Lima, pues lo hará por transporte
público con la línea 2 del metro, o lo hará en taxi si requiere, o con el bus que ya se utiliza dentro del aeropuerto. Puedes contratar el bus, puedes ser parte y recorrer, y hay paradas en las cuales también te llevan a Lima, ¿no? Es importante rentabilizar todas las vías de acceso hacia el aeropuerto, que en realidad de utilizarlas adecuadamente prefieren construir, digamos, esta vía elevada que al final va a terminar afectando el Callao, lo va a dividir, va a destruir las áreas verdes. Es increíble que las autoridades, al menos las instituciones que están a cargo frente a este proyecto, discúlpame que lo diga, la ceguera que tienen de no querer aceptar que hay otras maneras y el desperdicio de dinero que va a haber, o sea, se puede utilizar en otras cosas. Eso también, ¿no? Nos sorprende mucho cómo ha cambiado el monto desde que inició el proyecto hasta ahora. Es demasiado dinero, el dinero de todos los peruanos que está invertido en una vía elevada para solo las personas que manejan un vehículo privado, la cual ni siquiera es un mayor porcentaje. No estamos hablando de la mayoría, estamos hablando de una minoría. Entonces, beneficiar a una minoría con un proyecto público, pues no es lo más rentable. Yo creo que otra cosa aparte, ¿no? Si bien hay algunas las autoridades por donde va a pasar esta vía elevada se han pronunciado, creo yo que falta más fuerza, ¿no? Más empuje por parte de las autoridades que se pronuncien con fuerza, como en algún momento lo hizo el alcalde de Lima frente a la construcción del metro, que iba a afectar definitivamente toda la dinámica de la ciudad. Sí, creo que también los colectivos chalacos están haciendo ese empuje para que las autoridades se puedan pronunciar, ¿no? Y me imagino que también más adelante tenemos noticias de lo que está sucediendo sobre Sí, porque sé que el alcalde Espadaro, el alcalde de Bellavista, el alcalde de La Perla están a favor de que esa obra no se construya. Esperemos que se mantenga. Daisy, ya para terminar la entrevista, quiero agradecerte tu tiempo, tu paciencia, pero no puedo dejar de preguntarte, ¿qué es lo que más disfrutas del Callao? Lo que más disfruto del Callao es poder despertar y poder transportarme en transporte público, poder coger una bicicleta y cuando estoy estresada manejar hacia el mar y ir al agua helada, la cual tampoco era una costumbre que tenía, pero que la he adoptado y la he abrazado con mucho cariño. Poder caminar sobre las piedras y recibir ese masaje que te da la playa para que pueda uno estar tranquila con tantas cosas que uno tiene también en la cabeza, pero también me gusta mucho que Callao me ha dado la oportunidad de vivir mi independencia como mujer de 27 años, que pues puedo vivir tranquila, puedo salir tranquila a la noche a caminar un rato y poder disfrutar de esta parte de mi etapa de explorar y de ser planificadora y de poder recorrer la ciudad. Te quería preguntar cuál era tu lugar favorito y qué es lo que más te gusta, pero que ya me lo contestaste ya. Sí, quiero agradecerte por concederme esta entrevista nuevamente. Creo que muchos chalacos estamos felices y contentos de que hayas decidido vivir en el Callao y sabemos de los aportes que vienes dando a favor de este acuerdo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, un gusto. Gracias.